Estamos hoy en el programa El Búho, entrevistas y opiniones con Mirna Montenegro. Ella es directora técnica del Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva, OSAR. Así es, ¿verdad, Mirna? ¿Cómo le va? ¿Cómo está funcionando ahora este observatorio tan importante? Vemos constantemente algún tipo de información sobre todo lo relacionado con niñez, adolescencia, y bueno, hay preocupaciones pues en esta problemática, ¿verdad? Sobre todo por los embarazos tempranos, que es un tema que yo mismo recientemente estuve tratando en un artículo, y anteriormente en un libro que publiqué. También hay un capítulo sobre la problemática esta de los embarazos tempranos reflejados en los años de 2018 al 2020. Bueno, aquí está Patricia Gómez también con nosotros. Así que este es ahora el tema que vamos a abordar con Mirna Montenegro, que tiene pues amplios conocimientos y experiencias sobre esta problemática. En términos generales, ¿qué nos puede decir contextualmente de la problemática de la niñez y la adolescencia, Mirna? Bueno, podemos analizar los datos del año 21 y lo que llevamos en este primer semestre del 22. Por historia, epidemiología, uno espera más o menos que haya entre 90 y 92 mil nacimientos de madres adolescentes, eso es entre los 15 y los 19 años. Si asociamos mucho al tema de pobreza, falta de acceso a educación, falta también de educación integral en sexualidad, vamos a ver que no es casuístico que departamentos como Huehuetenango, como Alta Verapaz, como Quiché, como San Marcos nos van a presentar los mayores índices de embarazo en adolescente. Huehuetenango tiene una población casi de 1.4 millones de personas. Vamos a Alta Verapaz y también, ¿verdad? Tiene 1.3 millones de personas. Entonces, esto tiene que ver en el tema de las cifras. Huehuetenango y Alta Verapaz se parecen bastante en el marco de los embarazos en adolescentes y en los casos de la violencia sexual, que son embarazos en niñas entre 10 y 14 años. Un dato curioso es que, por ejemplo, Alta Verapaz tiene el mejor sistema de seguimiento de cada uno de los casos de violencia sexual, pero en su estructura, el Ministerio de Salud tiene una psicóloga por cada distrito. Entonces eso hace que lleven una mejor información sobre los embarazos en niñas y que puedan ofertar a las niñas atención psicológica. Realmente a veces solo vemos, bueno, que no se nos muera en el parto, que esté nutrida, que lleve control prenatal, pero el tema de la atención psicológica es importante. Tenemos suicidio en adolescentes por embarazo, en Alta Verapaz y en Quiché, donde más existe. Entonces, Alta Verapaz tiene una psicóloga por distrito y tiene como un sistema de información muy bueno. Ellos siguen los casos. El tema de justicia siempre se nos queda como en deuda, ¿verdad? Porque llegamos hasta la denuncia, la orden de captura y después ya no hay nada. Los casos que hemos seguido es porque hemos puesto una abogada o ha habido presión para poder seguir. En Huehuetenango, ustedes van a encontrar bastantes casos también de embarazo en adolescentes, embarazo en niñas. Allí hay menos denuncia, porque todavía la comunidad se reúne y por el derecho consuetudinario deciden. Y a veces deciden, bueno, usted que es el violador, el padrastro, usted va a mantener a la niña y al bebé, y ahí está. Esa es como la resolución en la parte práctica que a veces hacen las comunidades. Huehuetenango solo tiene 3 psicólogos para 34 municipios. Entonces, si va bien y tiene casos igual a Alta Verapaz, estamos hablando que ahorita ya hay 140 niñas en Huehuetenango embarazadas entre 10 y 14 años. Y la población vive muy distante. Hablamos, para ir a Varillas hay que ir en bus. De Huehuetenango a Varillas son más o menos 7 horas de camino, y como no viven en Varillas, sino hay que irse a las comunidades, caminar y demás, allí las niñas no tienen mucho acceso a atención psicológica. Les diría que tienen poco acceso a servicios de salud. Con el tema del COVID empezamos a ver partos atendidos en la comunidad por comadronas. Y ustedes se imaginan a una niña pequeña, 10, 11, 12 años, realmente es traumático el tema de la atención del parto domiciliario.
Algo que menciona usted, Mirna, me llamó la atención, suicidios por embarazo. ¿Tienen ustedes Sí. esas cifras? Hay un estudio que hizo Flaxo, que se llama La muerte silenciosa. Ellas estudiaron los suicidios relacionados con el tema de embarazo. El estudio es, si recuerdo bien, del 2018 y 2019. Nosotras el año pasado hubo 5 muertes maternas por suicidio. Una la conocemos muy bien en Alta Verapaz, niña de 14 años que los papás se la dan, como suelen hacerlo, a una familia, a quien va a ser su pareja. Viene él y la regresa, porque dice que ese embarazo no es de él y la regresa a la familia, a su familia. Se reúne la comunidad y dice, bueno, vamos a decidir qué hacemos con la niña. En ese ínterin, la niña toma Fotoxin, porque toman la pastilla del amor que le llaman el Fotoxin, que vale, ahora debe ser más caro, antes valía 1.50 para curar maíz y frijol. Me imagino que debe haber subido ahora el precio, pero con eso la niña se suicidó. Les hablo del año pasado, niña de 14, de 15, de 18, Alta Verapaz, Quiché, tuvimos un caso en San Marcos. Sí, imagínense la desesperación y realmente no encontrar respuesta ni en la familia, ni en las autoridades, ni en la iglesia que toman la decisión de suicidarse. Cuando uno toma Fotoxin o ese tipo de plaguicidas, realmente el sistema del hospital tiene poco que hacer, porque es un plaguicida que invade totalmente el sistema nervioso, muertes como muy dolorosas, muy lentas y con las cuales usted médicamente no puede hacer nada. ¿Qué relación, cómo repercute la desnutrición en estos temas de los embarazos en niñas? En el tema de la desnutrición, decimos 50% de los niños menores de 5 años están desnutridos crónicos. Eso significa que ni van a alcanzar la talla que tendrían y su desarrollo intelectual y cognitivo se va a ver fuertemente afectado. Si ustedes se acuerdan, en la escuela hay niños en primero grado que nunca aprenden a leer, dicen las maestras, pero no sé qué le pasa, no aprende a hacer la O. Eso es digamos que es secundario haber padecido desnutrición. Una vez que alguien llega a los 5 años y ha sido desnutrido, por muchas vitaminas que le demos, por mucha suplementación alimentaria, imposible recuperarlo. Hay una fuerte asociación entre el embarazo adolescente y el bajo peso al nacer. Y suena lógico. Si es violencia sexual, no es un embarazo deseado y no es un embarazo donde usted va a tomar prenatales, va a ir a sus controles, se va a alimentar mejor. De hecho, el nivel de pobreza en Guatemala, tenemos muchas mujeres embarazadas que son desnutridas. Cuando se les caen los dientes, cuando se les cae el pelo, porque en la naturaleza el bebé va a asumir de la madre todo lo que necesite. No importa si la deja sin calcio, sin hierro y sin demás, para el cuerpo el bebé es lo primero. Y aún así tenemos niños de bajo peso al nacer o niños que ya salen desnutridos. En los casos que nosotras hemos llevado, hemos visto cómo el bajo peso al nacer en menores de 14 años y en adolescentes siempre está presente. Bajo peso al nacer es un bebé que pesa menos de 4.5 libras. Él o ella va a tener 14 veces más posibilidades de morir antes de cumplir el año de vida. Ya viene como vulnerable desde el inicio. Hablemos un poco de la campaña, la gran campaña por la nutrición, que es como la apuesta que tiene ahorita el gobierno para reducir. Ustedes se van a dar cuenta que ve a la mujer desde que está embarazada, no ve a las adolescentes que ya deberían estar recibiendo suplementos y ser vacunadas antes del embarazo. Nosotras creemos que esa es como una deficiencia técnica en la campaña por la nutrición que debería corregirse. La muerte neonatal, o sea, la muerte de los bebés menores de 1 mes en Guatemala es más grande que la muerte materna, las mujeres durante el embarazo, parto o posparto. Allí sí el sistema de información no es como tan confiable, porque muchas veces los bebés nacen, mueren y los entierran en el patio de la casa. Muy asociado el tema de espaciamiento intergenésico. Mejor edad para estar una embarazada entre los 20 y los 35 años. Está, digamos que, todo el sistema fisiológico preparado. Antes de los 20, algunos problemas de estrechez de pelvis, o sea, va a ser cesárea porque el bebé no va a poder pasar. Arriba de los 35 puede tenerse problemas con síndrome de Down, con algunas complicaciones congénitas.
En Guatemala estamos entre los 10 y los 54. Usted ve muertes maternas de mujeres 50, 51 años que han tenido 14 hijos. Entonces, y si uno analizara la nutrición de esos 14 niños, porque están embarazadas y dejan de amamantar al primero porque ya viene el segundo y embarazada, usted no puede dar de mamá. Entonces, desde ahí empieza como el ciclo de la desnutrición. En nuestra opinión, mucha estrategia, tenemos leyes para el tema de la seguridad alimentaria nutricional, está la CESAN, está el consejo del SINASAN y demás, hay hasta un órgano de gobernanza donde participa sociedad civil, empresas y demás. Pero en realidad los resultados usted los mide en base a indicadores. Vamos, 20 años, fácil, 20 años de estar trabajando en desnutrición, transferencias condicionadas, alimentación suplementaria. Y cuando usted mira entre el 2000 y el 2022, en vez de estar mejor, estamos igual o peor. Cierto que las condiciones de vida son desfavorables, pero yo pienso que en política pública el gobierno tiene que realmente priorizar a los más vulnerables y trabajar por ellos. ¿Usted no cree que la casi parálisis del sistema educativo también contribuye? Porque yo veo a veces en las comunidades rurales que como la escuela está cerrada o el profesor llega una vez a la semana, por lo general solo a dejar tareas, no a trabajar toda la mañana. Entonces eso lo que produce es vagancia, digamos, deserción. Pues decir, uno observa a los niños y a las niñas en los terrenos, en los caminos vecinales, solos. Pienso que eso también, pues, como que es un espacio aprovechado para que esto, las violaciones y se den, pues. Yo creo que no se invierte en educación como se debería, porque un país que alcanza niveles de educación es una población que demanda, que sabe, que existe. Entonces, yo creo que de repente hay algunos intereses para que nuestro sistema educativo no camine. En el tema de COVID, uno ve realmente cómo vamos a recuperar, si estábamos mal, cómo vamos a recuperar esos 2, 3 años de pérdida en el marco del aprendizaje de niños y niñas. Nos dedicamos como a dar, ¿se acuerdan del programa de refacción escolar? O sea, lo más significativo que el Ministerio de Educación puede presentar es sus juntas de padres de familia y cómo dio alimentación escolar 4 o 5 veces al año, y ese es su programa educativo. Porque en cuestión de medir lectura, aprendizaje, comprensión y demás, no hay forma. Recuerdo que en Santo Domingo, Xenacoc, tenemos un observatorio y la compañera nos decía, miren, la mamá dice que tiene un solo teléfono y que es para sus 2 niñas y que cómo hace ella para que reciban al mismo tiempo clases. La que menos aprendía, lo que decidió mejor fue sacarla de la escuela, porque la señora no le podía explicar, entonces fue con la maestra y dijo, mire, voy a sacar a mi niña. Está bien, le dijo, sáquela y la vuelve a poner cuando ya tengamos clases presenciales. Entonces, bajo esas directrices, tenemos un sistema educativo bastante deficiente. El año entrante entra una ley de alimentación escolar, es la misma ley, pero ahora le agregaron alimentación para básicos y diversificado. Se va a tener al día 6 quetzales por estudiante. Nosotras creemos que ya que van a tener fondos para dar alimentación a básicos y diversificado, valdría la pena el tema de la seguridad alimentaria nutricional, el tema de los alimentos que consumimos, porque las enfermedades crónicas como la hipertensión, la diabetes, el cáncer, todo eso aumenta conforme la dieta que tenemos. Entonces, hacen la política y la ley, pero les falta operativizar técnicamente. Dicen, vamos a promover la economía local. Está bien, pero promovámoslas en cosas nutritivas para los estudiantes y no las bolsitas, las galletas, el azúcar, que al final es un problema de malnutrición, porque lo que nos va a dar es un montón de enfermedades crónicas que el país no va a poderle dar respuesta. Ni siquiera la mitad de las personas que padecen de diabetes no lo saben, porque ni siquiera tenemos pruebas o tamizajes de glucosa, por ejemplo. Entonces, la mitad padece y no lo sabe, no se cuida y luego son muertes prematuras. Sí, hay algunos países donde la permanencia del niño o la niña en la escuela ha sido una solución, no solo para el proceso educativo, sino también para combatir la desnutrición, porque
el estudiante está todo el día en la escuela y tiene su almuerzo en la escuela. E incluso en materia educativa, el mayor avance es que en las mañanas reciben su educación formal y en la tarde aprenden oficios. Es un sistema que tienen, bueno, en Costa Rica hay una escuela pública a ese nivel, creo que en Venezuela es el sistema que existe, ¿verdad? Entonces, pero aquí en Guatemala estamos muy atrasados en materia educativa y todo eso contribuye mucho a que se dé esta problemática de la que estamos hablando, pues, Claro. ¿verdad? Desnutrición, bueno, y el problema migratorio también, pues, ¿verdad? Que la única salvación de muchas familias es que el hijo o la hija, bueno, se vayan para los Estados Unidos, ¿verdad? Pero hay comunidades donde no hay esa migración, y entonces la gente subsiste solo de maíz y frijol. Pero yo, y muchos estamos viendo que el próximo año muy probablemente hay una crisis alimentaria debido a que este año subieron de precio los fertilizantes, ¿verdad? Y no hubo ninguna acción del gobierno para abaratar o subsidiar el fertilizante. Y muchos en el campo tuvieron ese problema, que no usaron fertilizante, entonces las cosechas van a ser muy raquíticas. De hecho, la primera cosecha de maíz en algunas comunidades no sirvió, ¿verdad? Entonces, esos son productos de subsistencia, maíz y frijol. Si no tiene maíz y frijol, ¿qué van a comer? Totalmente, vaya. Estuve en una presentación de un estudio que lo hizo Visión Mundial y lo hizo Save the Children. Muy interesante. Decían cuáles son nuestros programas para paliar la crisis. O sea, qué hace el gobierno en este estado para disminuir esa crisis a la que todos nos enfrentamos con el tema del COVID. Y decían, por ejemplo, tenemos programas en el marco de comedores solidarios. ¿Y pero comedor solidario quién va? No hay la gente que vive, o sea, no priorizo en el marco de los que necesitaría. Hago comedores solidarios para que lleguen las gentes que viven en la cabecera, que probablemente son las que van a votar por mí. O sea, es clientelar y político, no tiene una base fundamental técnica. Decían también, subsidian gasolinas. ¿Cuántos usamos gasolina? ¿Cuál es el grueso de la población que sigue transporte público y que usa leña? Subsidian gas. ¿Cuántos en Guatemala realmente usan gas y cuántos siguen con carbón y con leña? Y así va señalando uno por uno. El estudio me pareció muy interesante y en el marco de lo que se sabe, o sea, la crisis que vamos a enfrentar en el marco de los alimentos nos debería estar llevando como país a tener políticas para la gente más pobre, para los más vulnerables, porque se imaginan en el tema de la desnutrición, por ejemplo, ahorita estamos viendo desnutridos agudos, que son aquellos niños raquíticos o hinchados, como en el Huachorco, pero lo estamos viendo porque en realidad no tienen que comer. Uno se va para la región de Chiquimula o va para Quiché y va a encontrar familias. Antes se acuerdan que le daban a uno frijoles cocidos y su muñeco de tortillas, porque a nadie le faltaba el tema del maíz. Ahora todos los que compran tortillas, 3 por 1 quetzal, ni siquiera llenamos cantidad, menos vamos a llevar calidad o nutrición a las familias. ¿Ustedes no han descubierto casos, no han detectado casos de venta de niños para la adopción? Sí, porque, digamos, llama la atención, pues, ¿verdad? Estos indicadores. Bueno, uno tiene que recurrir a todas las hipótesis, a todos los factores, y a veces piensa uno que de repente haya también casos en los que pues, intencionalmente se tenga un embarazo para la venta de niños y que entonces esté de alguna manera sirviendo para que el negocio de las adopciones pudiera pues alimentar esta tendencia. No es un tema que nosotras sigamos. Antes el tema del registro por una mujer que no era la mamá era más frecuente, porque acuérdense que en la municipalidad, cuando había RENAP, era en la MUNI donde se asentaban. Entonces sí sabía uno de algunos casos en el cual la mujer tenía el bebé, pero la partida o el certificado salía a nombre de otra y ya pues se daba, digamos, la adopción irregular.
con el tema de la ley de adopciones y ahora los controles que tiene, digamos, RENAP, porque si una comadrona atiende un parto, tiene que llenar un documento, llevarlo al centro de salud, ahí se lo tienen que firmar y con ese documento va usted a RENAP a inscribirlo. Nosotras creemos que ha disminuido el tema, bueno, más que eso, es una barrera, ¿verdad? Porque uno puede ver los datos de la Comisión Nacional de Adopciones y ve la cantidad de niños. Usted quiere adoptar un bebé y tiene que esperar 2 años a que terminen todos los requisitos y los estudios para que se lo den. Entonces, creemos que pasamos de un país libre en adopciones, donde venían a escoger a quién era el que quería y se lo llevaba, pasamos realmente ahora a tener muchas limitantes en el marco de las oportunidades para los niños. Y los sistemas de protección de la niñez, ya que estamos hablando un poco de su situación, nuestro país es triste, porque quien define las políticas para niñez es la Secretaría de Obras Sociales de la esposa del presidente. Entonces, usted no tiene políticas públicas en ese marco, una ley Pina que ya cumplió los 30 años y que nunca hemos podido implementar. Con los niños y las niñas hacen lo que quieren, ¿verdad? Igual el maltrato, igual las muertes, igual el trabajo. Y sabemos que en el Congreso desde hace como 3 años está esta ley de protección integral a la niñez, pero en realidad no hay voluntad política para aprobarla. Pensamos que no son suficientemente importantes los niños y las niñas para nuestro país. En el tema de desnutrición, ¿sigue siendo el corredor seco el área más afectada? Ahora más. Sigue siendo Chiquimula, sigue siendo Zacapa, pero ahora tiene que agregarle la región de Quiché, todo lo que es el Ixil, y es precisamente por el COVID, por las tormentas, porque encima del COVID somos un país que tiene tanto problema con el tema de desastres, emergencias, entonces hay escasez de alimentos y estamos viendo desnutrición aguda que se convierte en desnutrición crónica ya cuando los niños se lograron y tienen los 5 años. Los indicadores son alarmantes. De ese estudio que les contaba, marcaban en rojo algunos departamentos, digamos, antes del COVID. Pero ahora que se da el COVID, están todos los departamentos. Yo le diría que hasta la ciudad capital tiene niños con desnutrición. Y a nivel, pongámonos, latinoamericano o del Caribe, ¿cómo está Guatemala en este tema de desnutrición infantil y tema de embarazos en niñas? En realidad, damos pena como país porque a nosotros solo nos dan Haití. O sea, Haití tiene los peores indicadores de lo que usted quiera ver, de muerte materna, de desnutrición. Es una tristeza realmente, pero como país, Guatemala ocupa el segundo lugar en todo, en casi todo. En poco acceso a la escuela, en el tema de desnutrición, somos más comparables a países africanos, o sea, con esos niveles, que a los latinoamericanos. Todos los latinoamericanos, la mayoría, ha llevado políticas que han disminuido el tema de la desnutrición. Nosotros, desde el 2010, tenemos política pública, pero política pública sin medición, sin indicadores. No sé si recuerdan cuando hablaban de las transferencias condicionadas, cuando empezaron, estamos hablando del 2008, 2009, decían, bueno, pero si esto en México vino hasta el Instituto Mexicano de Salud Pública a hacer las evaluaciones, esto ha disminuido la desnutrición, aquel programa Crecer Bien del gobierno de México. Pero en Guatemala no, nunca pudimos demostrar y seguimos con las transferencias condicionadas, ahora más complicadas para que la familia las reciba, pero no logramos ver que nuestras acciones de política pública o estrategia realmente tengan resultados. Embarazo en niñas, comparable a Nicaragua, comparable a Venezuela en el marco de embarazos en adolescentes, pero en el marco de violencia sexual, otra vez comparable a países africanos o asiáticos, porque los otros tienen menos violencia sexual y tienen menos embarazos en niñas. Nosotras creemos que en parte es porque hay educación sexual, entonces las víctimas, aunque sea una niña de 3, 4 años, se siente vulnerable y puede como romper ese ciclo de la violencia sexual, mientras que en nuestro país hace falta, por un lado, atender a las que ya son mamás, porque son futuros casos de desnutrición o de suicidio o de muerte en los niños, y por el otro lado nos hace falta hacer todo el proceso de prevención, que allí, como usted decía, Byron, el tema, la iglesia tiene mucho que ver. O sea, la iglesia tiene que denunciar si hay casos de violencia sexual
y tiene que hacer que su congregación se mueva en el marco de los derechos y de la protección de la niñez. Sí, aquí incluso se habla de una radicalización, ¿verdad? Lo que pasa es que quienes vivimos en el área urbana, pues no nos percatamos de la problemática rural, pero cuando uno viaja, convive en las comunidades rurales, uno se da cuenta que temas como el de la falta incluso de energía eléctrica, el desastre de los caminos, ¿verdad? El desastre de las escuelas, y por supuesto el problema de la alimentación, de la nutrición. Bueno, uno entiende pues que el problema es grande, sobre todo en las aldeas. Sí. No sé qué cantidad de gente vive en las aldeas, qué cantidad de aldeas hay en Guatemala, pero el recurso ya no llega a las aldeas, se queda en los municipios, a veces y de manera muy clientelar, ¿verdad? Pero sí estamos muy mal, ¿verdad? Y difícilmente, porque tampoco podemos hacer mucho, pues, ¿verdad? Porque incluso en materia electoral los partidos políticos no enfocan estos problemas, no los abordan. Por ejemplo, usted hablaba de los estudios, pero parece ser que el Banco Mundial hizo un estudio de las remesas condicionadas. Y una de las conclusiones del estudio era que las remesas condicionadas iban a parar a las empresas telefónicas, porque la gente compraba recargas de teléfono y no compraba alimentos. Así es. Y ahora que las remesas son más altas, realmente deberíamos tener un programa para orientar el tema del uso de las remesas, para que la gente pueda tener sus negocios o pueda tener mejor salud. Solo sabemos que es un montón lo que viene. La primera causa de ingresos ya son las remesas, pero sí, el gobierno debe preocuparse por orientar, por dar información, por promover. Bueno, pues es un problema muy serio, Mirna. ¿Algo más que nos quiera señalar, que se nos haya escapado? De antemano, muchas gracias. Creo que es un panorama muy interesante, al mismo tiempo muy desolador, el que hemos abordado. Pero precisamente para eso pueden servir estos programas, para llamar la atención de los distintos sectores, de los maestros y maestras, de las iglesias, del sector privado y de los políticos, ¿verdad?, que van a tomar las decisiones para que las políticas públicas no solo existan en papel, sino que las políticas públicas se traduzcan en acciones eficientes, ¿verdad?, para combatir esta problemática social del país. ¿Algo más que nos quiera decir, Mirna? Tal vez me gustaría hablar del tema de embarazos en niñas y en adolescentes. Por un lado, el tema de la violencia sexual está más cerca de lo que uno cree. Entonces, si su hija o su hijo le dicen, lo primero es créalo. O sea, no piense, estás diciendo mentiras o es culpa tuya por coqueta, sino a todo nivel hay que creerles a los niños y a las niñas y ver sus actitudes, porque realmente hay un cambio total cuando están siendo víctimas de violencia sexual. A nivel de adolescentes, hay que generar vínculos de confianza con los hijos, las hijas, los sobrinos, porque es mejor que le cuenten a uno qué les está pasando, a que le cuenten a otra persona o a que encuentren en el internet lo que no se necesita. Y a nivel de ciudadanía, tal vez sí el panorama es desalentador, pero en realidad existen marcos legales, existen organizaciones o instituciones que trabajan. Entonces lo que tenemos que hacer es empoderarnos en el marco de que los ciudadanos y las ciudadanas somos quienes tienen que hacer el proceso de monitoreo, de fiscalización y de propuesta. Muchas gracias a Mirna Montenegro, directora del Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva, OSAR. Y hasta aquí dejamos el programa. Gracias, Patricia. Gracias. Y nos vemos hasta la próxima. Audio Jungle.